egun danori, eta eskerrik asko hemen egoteagatik. La razón de esta convocatoria es adelantarles los principales resultados de la encuesta sobre el uso de la vivienda en Euskadi en 2017, que ha elaborado el órgano estadístico del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Me acompañan en la mesa el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui, y el director de Procesos Operativos de Vivienda, Mario Ioldi, a quienes seguramente ustedes conocen. Txosten honen bidez, parke erabilgarri osoan, ohiko bizitokia ez diren etxebizitzek zer nolako inpaktua duten zehaztu alda, batez ere hutsik dauden etxebizitzen kasuan. Izan ere, ezagutza hori oso erabilgarria da etxebizitza horiek mobilizatzen lagunduko duten politikak eta programak aplikatzeko. Horrela, bete ahal izango dute, berez izan behar duten funtzio sozial hori. Este trabajo, que hasta 2015 se denominaba Estadística sobre Vivienda Vacía, tiene el valor de precisar el impacto que tienen las viviendas no destinadas a residencia habitual en el conjunto del parque disponible, especialmente aquellas que están deshabitadas, porque este conocimiento es de gran utilidad para aplicar políticas y programas que ayuden a movilizar esas viviendas para que desempeñen la función social que deben de tener. La cuestión de la vivienda y de los alquileres se ha convertido en los últimos años en un asunto caliente debido a los efectos de la crisis y al recalentamiento del mercado, que dificulta el acceso a un piso a las personas con menos recursos. Y en este marco, el número de viviendas deshabitadas existentes ha sido ampliamente discutido hasta convertirse, en algunas ocasiones, en una leyenda urbana. Pues bien, los resultados de esta encuesta rigurosa precisan bastante la dimensión de esta realidad y nos van a ayudar a las instituciones a afinar las actuaciones para los programas de activación de las viviendas deshabitadas que tenemos en Euskadi. Para la elaboración de este trabajo, que no tiene equivalente en otras comunidades autónomas, se han visitado 64.700 viviendas de todo tipo y se han realizado encuestas personales a 6.400 personas propietarias. En la estadística, como en otros ámbitos, las definiciones son importantes y por eso es necesario definir a qué nos referimos cuando hablamos de vivienda deshabitada o vacía. Están, por una parte, las viviendas principales, ocupadas, que son aquellas que se utilizan como residencia habitual todo o la mayor parte del año, más de 6 meses. Están, por otra parte, las viviendas secundarias o de temporada, que no constituyen la residencia habitual y se utilizan de forma esporádica en vacaciones o fines de semana, menos de 6 meses al año. Y tenemos, finalmente, las viviendas deshabitadas o vacías, las que, no estando en situación de ruina ni en las circunstancias anteriores, se encuentran deshabitadas por espacio de más de 6 meses en el momento que se hizo el trabajo de campo a finales del año 2017. Estas, a su vez, se clasifican, a efectos del estudio, en viviendas deshabitadas no gestionables, aquellas que están en oferta de venta o alquiler, y las gestionables, el resto de las viviendas deshabitadas no en ruina. A esta definición de la vivienda deshabitada o vacía, que es estadística, tenemos que superponerle la definición legal, que es la que nos vincula a la Administración. Esta definición está contenida en el artículo 56 de la Ley de Vivienda, que califica la vivienda deshabitada aquella que permanezca desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a 2 años sin un motivo que lo justifique. Inkestaren datuen arabera, etxebizitzari buruzko legearekin bat hutsik dauden etxebizitza kudeagatik 20.840 pisu dira. Hau da, Euskadiko etxebizitza parkearen 2%. Beraz, horixe izango litzateke erakunde publikoek legean aurre ikusitako neurriak aplikatu beharreko etxebizitza kopurua beren funtzioa soziala bete dezaten. Pues bien, como decía, según los datos de la encuesta, el número de viviendas deshabitadas gestionables, según la Ley de Vivienda, es de
840, un 2% del parque residencial de Euskadi. Es decir, este sería el volumen de viviendas a los que las instituciones públicas podríamos aplicar las medidas previstas para que cumplan su función social en la Ley de 2015, que, como saben, está plenamente en vigor tras la sentencia del Tribunal Constitucional conocida hace unos días. A esta cifra, según el informe, cabe añadir 13.626 viviendas adicionales que están deshabitadas por espacio de más de 6 meses. A estas no se les podría aplicar las acciones punitivas recogidas en la ley, canon o incluso expropiación si fuera necesario, pero sí las medidas de estímulo para que se pongan en el mercado de alquiler, como es el caso del programa Bizigune. En consecuencia, el número de viviendas deshabitadas gestionables, aquellas que podrían ser movilizadas mediante programas y acciones de las instituciones, sería de 34.466 viviendas, el 3,3% del parque residencial vasco. La distribución territorial de estas viviendas no es muy homogénea, lo que nos da una información muy relevante sobre las posibilidades de hacerlas casar con la demanda. La mayor parte de las viviendas deshabitadas potencialmente gestionables se concentran en los municipios más pequeños. Los de menos de 2.500 habitantes tienen una tasa de desocupación del 7,5%, es decir, que de cada 100 viviendas, 7,5 estarían vacías. Este porcentaje se reduce a un 4,6% entre los municipios de 2.000 a 20.000 habitantes y baja considerablemente hasta el 2,6% en los que tienen entre 40.000 y 100.000 habitantes. En las 3 capitales vascas, la tasa de desocupación de las viviendas potencialmente gestionables se sitúa en el 1,8%. En San Sebastián es del 1,4%, 1.231 viviendas. Y en Bilbao, del 1,6%, 2.538 viviendas, que es menos de la mitad de la medida de Euskadi. En Vitoria-Gasteiz, sin embargo, el porcentaje se eleva al 2,3%, 2.725 viviendas. Por territorios, en Vizcaya se localizan 16.456, en Guipúzcoa 11.610 y en Álava 6.400. En Vizcaya serían del total de las viviendas un 47,7, en Guipúzcoa un 33,7 y en Álava un 18,6. Baina, etxebizitza bat utzik dagoela kalifikatzeak eta beraz politika publikoek kudeatu ahal izateak ez du esan nahi merkatuan berehala jarri ahal denik, guztiz bizigarriak izateko erreforma bat egin gabe. Pero el informe también nos ofrece otros datos muy valiosos, porque la calificación legal o estadística de una vivienda como deshabitada y, por tanto, gestionable desde las políticas públicas no significa que pueda ponerse inmediatamente en el mercado de alquiler o venta sin una previa reforma para hacerlas totalmente habitables. Así, la gran medida de estas viviendas, la gran mayoría de estas viviendas, cuenta con una superficie suficiente y dispone de calefacción de algún tipo, pero solo el 31,6% de las viviendas gestionables deshabitadas durante más de 2 años presentan unas condiciones de habitabilidad perfectas. Un 28,1% requerirían una reforma leve y un 21,8% precisarían de una gran reforma para hacerlas habitables. Si se contemplan las 34.466 viviendas deshabitadas gestionables, el porcentaje de las que presentan condiciones de habitabilidad perfectas sería del 37,7%, un 16,8% requeriría una gran reforma para hacerlas habitables, en tanto que un 26,6% precisaría de reformas leves o moderadas. En este caso, las condiciones de habitabilidad óptima son mayores en las viviendas ubicadas en Álava, el 59,5%, descienden en Guipúzcoa al 41% y, sobre todo, en Vizcaya, donde solo el 27% de las viviendas gestionables podría ocuparse de inmediato.
Bien, les he dado muchos datos, pero entendemos que este es un campo complejo y no se puede reducir a categorías simples y hay que ir pasando los dedazos para que sepamos concretamente cuáles son el número de viviendas gestionables y en qué condiciones se encuentran para poder actuar sobre ellas en base a las políticas públicas que queremos desarrollar. Y, sobre todo, queremos actuar con rigor y eficacia sin despertar expectativas que no tengan fundamento. El contenido íntegro del informe, que analiza también la vivienda de temporada, podrán conocerlo en breve, cuando se ultimen los detalles para su publicación, ya que se colgará en la página web del Observatorio Vasco de Vivienda. Txostenaren datuek Euskadiko etxebizitzaren egoerari buruzko irudi zehatza eskaintzen digute. Gainera, nahiko argitzen du arlo horretan erakundeok dugun jarduteko tartea eta hori ez da gutxi. Quiero poner en valor el trabajo realizado. Los datos del informe nos ofrecen un dibujo preciso de la situación de vivienda en Euskadi y aclaran bastante el margen de actuación que tenemos las instituciones, lo que no es poco. La explotación que se haga de los resultados a nivel local nos va a dar una información enormemente valiosa a la hora de desarrollar programas para impulsar la movilización de viviendas que no cumplen la función social y aplicar, en caso necesario, las medidas contempladas en la Ley de Vivienda. Por mi parte, nada más. Quedamos a su disposición para todas las preguntas y aclaraciones que nos quieran hacer y que podamos contestar. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, la encuesta lo que nos dice es que hay un volumen de vivienda gestionable, que lógicamente es un dato informativo que nos ayuda a orientar y a enfocar adecuadamente las políticas de vivienda. Es cierto que donde más demanda existe, que son en los municipios grandes y en las capitales, especialmente pues, Bilbao y Donostia San Sebastián, el volumen de vivienda vacía es más pequeño que en otros sitios, con lo cual es un dato, en fin, que más o menos nos podíamos suponer, ¿no? Pero que nos confirma que en lo que es la gestión pues es una dificultad añadida. Pero también es cierto de que hay vivienda vacía y que es posible seguir desarrollando las políticas de incentivo que está haciendo el Departamento para que intermediar en que esas viviendas puedan salir al mercado de alquiler social y además que con la Ley de Vivienda pues existen otras herramientas que permiten poder también hacer labor para que los propietarios de esas viviendas pues se conciencien y saquen al mercado las mismas. Canon, lo que es canon no se venía aplicando hasta ahora porque este artículo estaba suspendido por el Tribunal Constitucional en base al recurso que hizo el Gobierno del Partido Popular. Lo que sí se ha producido hasta ahora en algunos municipios es un recargo en el IBI. Un recargo en el IBI. Es cosa distinta que el canon, que en su caso, una vez declarada la vivienda desocupada, podrá ser aplicado por los municipios para, bueno, como medida de alguna forma de carácter no fiscal y que lo que permite es, por una parte, pues, a los que tengan que pagar, pues que contribuyan a que el municipio pueda ir generando un patrimonio municipal de suelo que le permita también hacer política de alquiler y que, por otra parte, pues sea un elemento también para que los propietarios analicen la posibilidad real y la conveniencia de poner esas viviendas en el mercado de alquiler, ¿no? ¿Quiere decir que el canon será un gravamen añadido al recargo del IBI? Sí, puede ser complementario y añadido, lógicamente. Estamos hablando de que el canon, sin duda, en el caso de que se produzca, tiene un comportamiento económico de carácter superior al recargo del IBI. Estamos hablando son 10 euros por metro cuadrado anual. Una vivienda de 80, pues pagaría, en el caso de que se aplicara el canon de vivienda deshabitada, 800 euros al año. ¿Y esto no podría entenderse como un copago? ¿Común? Una especie de copago también en este ámbito. ¿De copago? Sí, pagar 2 veces. El copago no, bueno, vamos a ver.
el canon es algo que tienen que decidir los ayuntamientos. O sea, la ley les da facultad a los ayuntamientos para establecer el canon, porque son ellos los competentes, y en ese sentido es una medida, bueno, coercitiva para que los propietarios decidan la conveniencia de poner su vivienda en el mercado de alquiler. Hay que tener en cuenta de que, y lo decía ayer en la comparecencia que hice, que la ley de vivienda es muy garantista, ¿no?, desde el punto de vista de lo que es la consideración de la vivienda vacía, ¿no? Una vivienda que se considere desocupada en base a la ley de vivienda, aparte de estar más de 2 años vacía, primero, no debe ser segunda residencia. Si es segunda residencia no se considera como vacía, no debe estar en oferta de venta o alquiler a precio de mercado, y además no debe tener una cosa justificada del propietario para tenerla en esas condiciones. Cosa justificada por motivos de traslado de trabajo, por motivos sociales, por diversos motivos que ampara la ley y que considera como justificado que un propietario haya decidido pues no ocupar esa vivienda, ¿no? Es garantista, aparte de que, lógicamente, en todo el proceso de declaración de vivienda vacía, de vivienda desocupada, los propietarios tienen audiencia y podrán, en su momento, argumentar o poner encima de la mesa los motivos que les han llevado a tener esta decisión, ¿no? Pero yo lo que sí considero es que esta es una herramienta que permite a la Administración poder incidir también en el mercado de la vivienda. Es un instrumento que sin duda va en la línea del aprovechamiento del parque edificado desde el punto de vista de la sostenibilidad. O sea, vamos a aprovechar lo que está edificado para hacer frente a la demanda que tenemos de vivienda antes de decidir otro tipo de cuestiones, como podría ser la construcción de ocupación de nuevos suelos y construcción de nueva vivienda. Aprovechemos lo que tenemos, y la voluntad del Gobierno, sobre todo, es en desarrollar las políticas de intermediación de vivienda que venimos haciendo, ¿no? Nosotros tenemos, como ustedes saben, el programa Bizigune y tenemos el programa ASAP, que son programas de intermediación que dan garantías a los propietarios desde el punto de vista de lo que supone, en el caso concreto de Bizigune, el cobro de las rentas y la reparación de desperfectos en la vivienda si lo hubiera. Nuestra voluntad es seguir creciendo en esos programas de intermediación y además lo que queremos es que se aproveche el parque edificado que existe, y cuando no hay una justificación para que una vivienda esté vacía y por lo tanto no cumple esa vivienda la función social, pues que haya posibilidades de intervención por parte de la Administración para que esa vivienda cumpla la función social. Distingamos claramente la vivienda como es la vivienda habitual de cada uno y la propiedad de una vivienda, que pueden tener particulares o empresas o quien sea, y que esa vivienda, aunque sea propiedad de una persona, si no es su vivienda habitual, tiene que tener también una función y un uso social, ¿no? Entendemos que esa función y uso social, desde la Administración, tenemos que incentivar que se produzca y que atienda también a las necesidades que tiene el conjunto de la sociedad, ¿no? ¿Cuántas viviendas estaría intermediando a Bizigune? Bizigune en estos momentos estamos por las 4.900, estamos creciendo. El esfuerzo que estamos haciendo en ese sentido es evidente. Estamos haciendo campañas permanentemente para captar nueva vivienda y el objetivo es seguir creciendo en el programa Bizigune. Todos los años estamos incrementando los objetivos de crecimiento. De hecho, para potenciar ese crecimiento, en los 2 últimos años hemos incrementado también la renta máxima para los propietarios. Cuando entramos en el Gobierno, el máximo que se pagaba era 450 euros de renta. Incrementamos el año pasado a 525, hemos incrementado este año hasta 600. Y el objetivo es seguir creciendo. Yo creo que es un magnífico programa porque permite una rentabilidad razonable a los propietarios y sobre todo les da seguridad, les evita problemas porque toda la relación con los inquilinos la lleva la sociedad Alokabide y además les da la garantía de que una vez finalizado el contrato, si hubiera un desperfecto,
pues se lo resuelve el Gobierno por medio de la sociedad alocabide. Por lo tanto, seguridad, garantía de cobro de rentas, seguridad también en cuanto al estado de la vivienda, pues yo creo que merece la pena, ¿no? De los datos que ha facilitado, quiero recordar y corregir que de los que están sujetos a la calificación legal son habitables el 31%, es decir, no llegan a 7.000 las viviendas que en Sí. estos momentos podrían ser susceptibles de ser obligadas al canon o lo que fuera. Eso es así, ¿no? ¿Cómo? A ver. Digo, de los datos que han dado ustedes, Sí. han dicho que solamente el 31% tiene las condiciones de habitabilidad requeridas por la ley. Por lo que No. No, hemos dicho que el 31,5% de las viviendas, o sea, que llevan vacías más de 20 años, estarían en condiciones de habitabilidad inmediata. Inmediata. Sí, pero y hay otro porcentaje, es el 18% de las de la ley, sí que requieren reformas. un 28% una reforma leve y un 21,8% una gran reforma. Esas son de las viviendas que llevan más de 2 años vacías y, por lo tanto, sería aplicable las medidas contempladas en la ley. La pregunta que Sí. es, de ese grueso de viviendas que llevan más de 2 años y necesitan una reforma, ¿quién tiene que acometer la reforma? ¿El propietario para que no le hagan el canon? ¿O directamente, como no son habilitables, no los van a poder sancionar? Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos políticas también de ayuda a los propietarios. Comentamos que vamos a poner en marcha el próximo año, es la intención, unas ayudas directas a los propietarios para que reformen sus viviendas y pues las pongan en el mercado de alquiler. Pero a día de hoy, también por medio de la sociedad alocabide y el programa Bizigune, podemos adelantar el dinero de reformas, no reformas grandes reformas, pero sí adelantar un dinero de reforma para que se realice esa reforma con el compromiso de que se ceda la vivienda a la sociedad en la gestión del alquiler y después lo que se hace es ir compensando el coste de la reforma con una parte de la renta pactada con el inquilino. Facilidades se dan en ese sentido por parte del Gobierno porque, como le decía, pues hay una decisión política y un objetivo de potenciar y apostar y responder a medida de las capacidades que podamos tener a la demanda que tenemos del alquiler y por eso ponemos en marcha distintas herramientas para facilitar de que los propietarios decidan pues poner en alquiler su vivienda. Esta que les digo está en vigor pues, y la sociedad alocabide tiene una cantidad para hacer frente a esos adelantos derivados de la puesta a punto de las viviendas para ponerlas en alquiler y la propuesta es que el año que viene, además de las ayudas que existen ya en estos momentos por parte del Gobierno en lo que es la reforma de viviendas, específicamente para las viviendas que se destinen al alquiler, habrá ayudas a fondo perdido para que los propietarios se animen a hacer ese esfuerzo y sacarle también una rentabilidad razonable a sus viviendas, ¿no? Ya, no lo pregunto porque puede existir la picaresca. Es decir, si yo tengo una vivienda que no es habilitable, no la renuevo, no la reformo y por lo tanto nadie me puede sancionar ni me la van a expropiar. Bueno, distingamos lo que son viviendas en estado de ruina, que ya están sacadas del estudio, porque esas no son realmente habitables, y otras que dependen un poco de la voluntad también de los propietarios de hacer las reformas que sean necesarias para que se puedan habitar y poner a disposición de la ciudadanía, ¿no? Lo que hasta ahora no se aplicaba el canon por el recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Confía usted en que los ayuntamientos vascos ahora apliquen el canon? Se lo digo porque más de la mitad de los ayuntamientos vascos están gobernados por un partido que no le gustaba la ley de vivienda y que casualmente se sienta a su lado. No sé si ha tenido alguna conversación con sus socios de mesa los martes y el PNV tiene alguna intención de ordenar a sus ayuntamientos que apliquen el canon. Oiga, yo lo que preguntas que dirigidas al PNV yo no suelo responder, normalmente no me toca en este caso, ¿no? Nosotros tenemos una magnífica interlocución con EUDEL, que es la Asociación de Municipios, y lógicamente con ellos vamos a seguir teniendo interlocución para ayudar en lo que depende del departamento para que las medidas contempladas en la ley puedan aplicarse. Yo entiendo que el canon, en el caso de que sea las viviendas que reúnan los requisitos para su aplicación,
es una herramienta que permite hacer política de vivienda. Nada en sí mismo son soluciones por sí solas. Todo esto es un conjunto de cosas que ayudan a hacer política de vivienda y, en este caso, respondiendo a la demanda de la ciudadanía, política de alquiler, y que para hacer esa política de alquiler yo sí considero necesario que haya una implicación de los ayuntamientos como administración más cercana, que además es el que mejor conoce lo que es el parque propio municipal a nivel de vivienda, y que va a tener en sus manos la herramienta de poder aplicar el canon. Insisto que la ley es muy garantista, ¿eh? Seguramente la consideración de vivienda vacía de la ley es mucho más garantista que muchas consideraciones que han tenido los municipios a la hora de establecer los recargos por vivienda deshabitada en las ordenanzas municipales. ¿Se van a poner en contacto con los propietarios de las viviendas deshabitadas? ¿En cuánto tiempo se podrían alquilar? ¿En qué tanto por ciento se verían un poco satisfechos de las 30.000, casi 40.000? Bueno, vamos a ver, nosotros lo que estamos trabajando, y vamos a seguir trabajando una vez que el Tribunal el Tribunal Constitucional ya ha elaborado una sentencia en ese sentido, es que tenemos que desarrollar pues lo que es el censo, por decirlo así, de viviendas deshabitadas, ¿no? Que es un poco lo básico en todo esto. Luego hay que también decir una cosa, que la declaración como vivienda deshabitada es algo que requiere una declaración particular por cada una de las viviendas, ¿eh? No, esto no se hace así de forma genérica. Requiere una declaración particular con un expediente que se refiere a cada una de las viviendas y con audiencia de los propietarios de cada una de las viviendas. Eso no se ha hecho todavía, ¿no? Ese proceso. ¿Mm? Ese proceso no se ha hecho todavía. No, vamos a ver, nosotros en lo que es el tema de lo que es el censo de viviendas, pues se ha venido trabajando. Lógicamente, en la medida que la sentencia se iba atrasando, pues ha habido prioridad en el departamento para ir desarrollando otros reglamentos, ¿no? A partir de febrero, que vimos ya por dónde podía venir la sentencia en función de otros precedentes, como puede ser la sentencia en el caso de la ley de vivienda de Navarra, pues activamos un poco más esos trabajos, reactivamos esos trabajos, y la idea es que, bueno, pues próximamente podamos tener ya un borrador base que nos pueda permitir avanzar en lo que es la determinación del reglamento de las viviendas deshabitadas en lo que hace referencia al censo, ¿no? En el sentido que pregunta el compañero, ¿para cuándo este canon se puede ya empezar a aplicar? Que lo aplican, por lo que he entendido, solo los ayuntamientos, no lo aplicaríais vosotros, ¿no? Subsidiariamente. Subsidiariamente. ¿Cuándo se podría aplicar? Pues a partir de que la ley está aprobada, yo creo que se puede empezar a desarrollar. Lo lógico es que esto vaya un poco pues por partes, ¿no? La ley está aprobada, vamos a desarrollar lo que es el censo de vivienda deshabitada a nivel general, también lo que son las condiciones de desarrollo del artículo 56 de la ley, y a partir de ahí, pues en cascada, se podría plantear ya que se pudieran iniciar las declaraciones como vivienda deshabitada, ¿no? Pues la previsión que podemos tener nosotros es, en cuanto a lo que es el desarrollo del censo de vivienda deshabitada, sería el segundo semestre del año que viene, ¿no? Sí, el año que viene deberíamos estar en condiciones de tener el reglamento aprobado. Y a partir de ahí empezaría todo el proceso que ha comentado el consejero de constitución del censo de vivienda deshabitada, de declaración de vivienda deshabitada, y a partir de ahí es cuando se empiezan con las medidas de fomento, que son la mayoría. Y solo si esas medidas de fomento no tienen éxito, se empieza con otro tipo de medidas que también son progresivas. Sí. Entonces, bueno, lo que sí parece claro es que podemos ser capaces en esta legislatura de tener todo montado para que se gestione esto por parte de los ayuntamientos, y subsidiariamente en aquellos casos donde los ayuntamientos no lo consideren oportuno, haya una especial demanda de vivienda, también el Gobierno vasco puede actuar subsidiariamente con pleno conocimiento del ayuntamiento. Sí, eso lo dice la ley de vivienda. Evidentemente la iniciativa es municipal
Y es entendible que la mayoría de los ayuntamientos que tienen problemas, y creo que todos los que tienen un ámbito urbano destacado lo tienen y son conscientes de ese problema, lo previsible es que actúen, ¿no? Ya lo han hecho con el tema del impuesto de bienes inmuebles. De alguna manera, los que han actuado con el IBI, con los recargos del IBI, pues es más que previsible que actúen también en este ámbito, ¿no? Y, bueno, la ley dice que subsidiariamente, si hay un municipio que tiene una especial demanda y no hay una actuación municipal, sí que puede intervenir el Gobierno vasco, pero evidentemente lo lógico es que no actuemos nosotros y lo hace el ayuntamiento, ¿no? Con la audiencia de los ayuntamientos. Exactamente. Sí, la expropiación y todo eso también, que el proceso es el mismo, es decir, es carácter municipal y lo tiene que hacer el ayuntamiento, no, el Gobierno vasco no expropiaría nada. Solo en el caso de que nosotros fuéramos los que actuáramos. Si no, todas estas competencias es un conjunto de medidas que está en manos de los ayuntamientos. Es decir, el canon no es potestativo, la ley establece el canon. Y lo que pasa es que residencia en los ayuntamientos su gestión, pero no es opcional. Es decir, si lo que pasa es que para montar todo el andamiaje jurídico para la regulación de los procedimientos y demás hay que regularlo por el decreto que comentaba Mario, y lógicamente ahí Eudel va a tener mucho que decir y lógicamente vamos a hablar con Eudel para consensuar un poco el contenido, ¿no? Para aclarar los plazos, para el segundo semestre de lo que año que viene estaría ya el reglamento y se empezaría a hacer el canon, o sea, el canon del censo, o ya estaría hecho el censo. No, el censo es una... Vamos a ver, nosotros lo que tenemos que desarrollar ahora, una vez que el Tribunal Constitucional nos ha dado el ok, es el reglamento, el desarrollo de cómo va a funcionar el sistema. Que básicamente es desarrollar los aspectos que contempla la ley en todos sus extremos. Piensen ustedes que, por ejemplo, una cuestión fundamental que vamos a tener que decidir es cómo determinamos cuando hay una especial necesidad de vivienda. Esa es una de las cuestiones que tiene que contemplar. Entonces, ahí se van a definir las herramientas y el procedimiento, que evidentemente, como dice el consejero, es enormemente garantista. Nosotros, si algo tenemos, es que somos garantistas, ¿no? A partir de ese momento, cuando haya un marco, son los ayuntamientos los que tienen que tomar la decisión de actuar. Si deciden actuar, tienen que configurar los censos de vivienda deshabitada con los mecanismos que ha comentado el consejero, que significa que hay que ponerse en contacto con los propietarios, hay que aportar pruebas, hay unos procesos muy garantistas y a partir de ese proceso puede haber o no una declaración de vivienda deshabitada. En el caso de que haya una declaración de vivienda deshabitada, empezamos con el resto de medidas. Evidentemente, lo que se le va a hacer es decir, oiga, mire usted, y lo ha comentado nuevamente el consejero, usted tiene un programa que se llama Bizigune, olvídese, no tenga problemas, entre en el programa y se acabó. Si no es así, empezamos con otras medidas, imposición de canon. Si eso no funciona más adelante, podríamos ir al alquiler forzoso y excepcionalmente, vamos, pero con carácter excepcional, se contempla la expropiación, que eso es un mecanismo que no tiene mucho sentido y que será muy al final, porque evidentemente hay muchos mecanismos previos. Es decir, cualquier propietario racional en algún momento dirá, bueno, si esto llega a esa situación, se lo alquilo al Gobierno o lo pongo yo en el mercado. Nosotros no pretendemos, póngalo usted en el mercado, en alquiler, por ejemplo. El procedimiento de declaración implica la audiencia al interesado. Siempre hay que dar la audiencia al interesado. Luego él va a manifestar un poco las causas por las que tiene la vivienda desocupada y ver un poco si encajan dentro de los supuestos de excepción, ¿no? Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, creo que vamos un poco acotando las posibilidades, conocemos mejor cuál es la situación de la vivienda vacía en Euskadi y a partir de aquí vamos a seguir trabajando en el desarrollo de la ley y la colaboración con los municipios también para que podamos, entre todos, ir respondiendo en la mejor medida posible a la demanda que tenemos, ¿no? Una demanda que, como ustedes conocen, ha derivado en los últimos años a un incremento exponencial del porcentaje de solicitantes con respecto a la vivienda en alquiler, ¿no? De hecho, a día de hoy, el 80% de los demandantes de vivienda en Euskadi, en el registro de Etxebide, pues optan por el alquiler como alternativa de acceso a la vivienda.